La cultura organizacional no existe en el vacío, sino que es un reflejo dinámico del contexto cultural, lo que la rodea, la moldea, la transforma constantemente. Mi nombre es Alejandro Cueva. Les doy la bienvenida a la clausura de la asignatura de comportamiento organizacional de la carrera de gestión del talento humano de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy disertaré sobre la cultura organizacional y el contexto cultural. A continuación, les daré una pequeña introducción sobre lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional actúa como el ADN invisible que determina cómo funciona la empresa en su día a día. Este concepto va más allá de múltiples políticas formales, abarcando tradiciones, rituales, paradigmas compartidos que dan forma a las experiencias laborales en el contexto cultural externo. Funciona como un ecosistema en donde esta cultura organizacional se desarrolla, estableciendo parámetros, expectativas, limitaciones donde las organizaciones ignoran esta relación simbólica, ya que suelen enfrentar desafíos significativos, desde conflictos internos, externos, hasta dificultades de adaptación al mercado. Históricamente, empresas como IBM y Toyota han demostrado cómo estas culturas organizacionales fuertes pueden prosperar adaptándose a diversos contextos culturales, mientras se mantiene su esencia distintiva. A continuación, hablaré sobre la definición de la cultura organizacional. El antropólogo organizacional Edgar Payne propuso un modelo de tres niveles para comprender la cultura organizacional. Como primer nivel tenemos artefactos visibles. Aquí entra el entorno físico, el lenguaje, la tecnología, los productos, los estilos. Otro nivel sería los valores declarados. Aquí sería lo que es las estrategias, los objetivos, las filosofías. Y por último, tenemos el nivel de suposiciones básicas, que son las creencias inconscientes que se dan por sentadas. Estas estructuras en capas explican por qué la cultura es simultáneamente observable en sus manifestaciones externas, pero difícil de descifrar en sus niveles más profundos. Las culturas organizacionales no son inertemente buenas o malas, sino que deben evaluarse según su efectividad para cumplir la misión y visión de la organización y adaptarse a su entorno. Esta cultura puede ser perfectamente funcional en su contexto e industria, pero disfuncional en otro. Por ejemplo, la cultura de innovación rápida, fracaso rápido de Silicon Valley sería contraproducente en industrias donde la seguridad y la precisión son prioridades como la aviación. Componentes clave de la cultura organizacional. Los valores fundamentales representan los principios negociables que guían todas las decisiones organizacionales, como la obsesión por el cliente de ambos. El compromiso con la innovación de 3M. Los símbolos transmiten significados culturales complejos de manera concisa, desde logos corporativos hasta espacios de trabajo distintivos. Las historias y narrativas organizacionales, o sea, los mitos funcionales, preservan lecciones culturales
importantes y socializan a los nuevos miembros de esta cultura. Los héroes organizacionales personifican los valores ideales, mientras que los villanos representan comportamientos rechazados. Los rituales y las ceremonias, desde las celebraciones de hitos hasta reuniones recurrentes, refuerzan los vínculos sociales y los valores compartidos. Estos elementos se entrelazan en un sistema cultural coherente que es un mayor que la suma de sus partes, creando una entidad colectiva que influye poderosamente en el comportamiento individual. El contexto cultural externo. El antropólogo Edward Hall comparó la cultura con un iceberg donde una pequeña parte es visible, comportamientos, idiomas, costumbres, mientras que la mayoría permanece bajo superficie, valores, creencias, percepciones, actitudes. Esta metáfora ilustra por qué las organizaciones a menudo subestiman la influencia del contexto cultural. Factores como el colectivismo asiático versus el individualismo occidental. Las actitudes culturales hacia la jerarquía y la autoridad o las diferencias de la comunidad, culturas del contexto versus el bajo contexto, tienen profundas implicaciones por las prácticas organizacionales. Por ejemplo, los sistemas de evaluación de desempeño individualizados populares en Estados Unidos pueden generar resistencia en culturas colectivistas donde la distinción individual puede verse como disruptiva para la armonía grupal. Las instituciones sociales, como los sistemas educativos, estructuras familiares y marcos legales, también moldean las expectativas de las personas sobre las relaciones laborales y las prácticas organizacionales. El modelo de Hofstede y las dimensiones culturales. Las investigaciones pioneras de Hofstede, inicialmente con más de 100.000 empleados de IBM en 40 países, revelaron patrones sistemáticos en cómo las culturas difieren la dimensión. La distancia, el poder explicar por qué las estructuras jerárquicas funcionan eficientemente en algunas culturas, por ejemplo, Malasia y Filipinas, pero generan resistencia en otras, Dinamarca e Israel. El individualismo versus el colectivismo afecta profundamente las prácticas de compensación y reconocimiento en bonos individuales. Esto puede motivar a las culturas individualistas como Estados Unidos, pero también pueden sofocar la cohesión del equipo en culturas colectivistas como Japón. La aversión y la incertidumbre explica por qué algunas culturas como Alemania y Japón prefieren reglas explícitas y una planificación detallada, mientras que otras, como Singapur y Jamaica, toleran con mayor ambigüedad y flexibilidad las dimensiones de Hofstede, proporcionando un lenguaje común para analizar las diferencias culturales, aunque deben aplicarse cuidadosamente, reconociendo la diversidad dentro de cada cultura nacional y evitando así los estereotipos.
A continuación les hablaré sobre la interacción entre la cultura organizacional y el contexto cultural. Esta relación puede visualizarse como un diálogo continuo donde cada parte influye con la otra en el contexto cultural. Se establecen las reglas del juego básicas que las organizaciones deben considerar, mientras que las culturas organizacionales innovadoras pueden gradualmente influir en estas normas culturales más amplias. Por ejemplo, las prácticas de equilibrio, trabajo-vida. Estas empresas tecno- tecnológicas escandinavas han comenzado a influir en las expectativas laborales. Globalmente, las empresas se enfrentan al desafío del isomorfismo cultural, presión para permanecer a otras organizaciones en su entorno, mientras intentan mantenerse características distintivas. La teoría de la concordancia cultural sugiere que las organizaciones son más efectivas cuando sus prácticas se alinean con sus expectativas culturales locales, pero también necesitan di- diferenciarse para crear ventaja competitiva. Esta paradoja puede resolverse identificando cada elemento cultural en donde deben adaptarse localmente como estilos de comunicación, cuáles pueden estandarizarse globalmente como varios fundamentales. A continuación, les hablaré sobre la multinacionalidad y diversidad cultural. Las multinacionalidades operan como experimentos culturales que navegan múltiples contextos simultáneamente. Históricamente, muchos adoptaron enfoques etnocéntricos imponiendo la cultura del país de origen de todos los filiales, lo que a menudo generaba resistencia. El enfoque policéntrico posterior permitía a cada filial operar según las normas locales, pero también creaba incoherencia organizacional. Los modelos actuales más sofisticados, geocéntricos o transculturales buscan interactuar lo mejor de múltiples tradiciones culturales. Empresas como Unilever han desarrollado marcos culturales donde los valores fundamentales permanecen constantes, mientras que las prácticas operativas se adaptan localmente. Las estrategias de globalización permiten a las organizaciones mantener una identidad coherente mientras responden a las particularidades culturales locales. Este equilibrio requiere sistemas de cohesión del conocimiento que faciliten el aprendizaje intercultural y la transferencia de mejores prácticas entre regiones. Conflictos culturales en las organizaciones. Los choques culturales típicamente surgen en áreas como estilos de comunicación directa versus indirecta, actitudes hacia el tiempo, monocráticas versus policráticas, procesos de toma de decisiones, jerárquicos versus consensuales, y la resolución de conflictos, confrontación versus armonía. Estos desajustes culturales pueden manifestarse como malentendidos persistentes, resistencia pasiva, disminución del compromiso o alta rotación. Por ejemplo, las funciones y adquisiciones internacionales frecuentemente fracasan debido a la
incompatibilidad cultural no reconocidas, como ocurrió con la fusión de Daimler y Chrysler. La teoría de la disonancia cultural sugiere que cuando las expectativas culturales de los empleados difieren significativamente de las prácticas organizacionales, lo que experimenta estrés cognitivo y emocional, que reduce su efectividad y bienestar. Las organizaciones deben desarrollar mecanismos para identificar temporalmente estos conflictos culturales y crear espacios más seguros en donde los miembros del equipo pueden abordarse constructivamente. Estrategias para alinear la cultura organizacional con el contexto cultural. Las auditorías culturales sistemáticas permiten a las organizaciones a mapear tanto su cultura interna como el contexto cultural externo, identificando áreas de alineación y tensión. Estas evaluaciones deberían considerar múltiples perspectivas, incluyendo empleados locales, extra, extra y clientes. La capacidad en inteligencia cultural desarrolla cuatro capacidades clave. Conocimiento cultural. Aquí entra lo que es la comprensión de diferencias culturales. La metacognición cultural es la conciencia de cómo pensamos sobre las diferencias. La motivación cultural, interés de aprender. Y el comportamiento cultural, la adaptabilidad. Los embajadores culturales internos pueden facilitar la traducción de valores organizacionales a contextos culturales específicos. La contratación estratégica de personas con experiencia multicultural fortalece la capacidad de organización para navegar complejidades culturales. Las políticas de recursos humanos culturalmente adaptadas reconocen que las prácticas como la evaluación del desempeño, la compensación y la promoción puedan requerir modificaciones según el contexto cultural. A continuación les voy a hablar sobre el papel del liderazgo en la gestión cultural. Los líderes configuran la cultura organizacional a través de cinco mecanismos principales identificados por Chen, a quién prestan atención conscientemente o cómo reaccionan ante incidentes críticos, cómo asignan recursos, cómo modelan comportamientos y los criterios que usan para recompensar y promocionar. Los líderes culturalmente inteligentes desarrollan un repertorio cultural que les permite adaptar su estilo según el contexto. Más directivos en culturas que operan liderazgo visible, más participativos en entornos que valoran la colaboración. La investigación muestra que los líderes efectivos en contextos multiculturales comparten ciertas características de humildad cultural, reconociendo que las limitaciones de su propia perspectiva, tolerancia a la ambigüedad, curiosidad genuina sobre otras culturas y la capacidad para crear puentes entre diferentes visiones del mundo. Los programas de desarrollo de liderazgo global
incluyen cada vez más experiencias de inmersión cultural. La retroalimentación de múltiples perspectivas culturales. Gra- Gracias por mirarme y escucharme. Espero que mi contenido haya sido de mucha ayuda. Hasta una próxima oportunidad.